¿Qué sabes del juego del póker? ¿Juegas habitualmente entre amigos o eres más de póker online? ¿Crees que las matemáticas pueden convertirte en un gran jugador? ¿O es más importante el azar? En cualquiera de los casos te recomiendo que estés atento. En este vídeo analizaré el póker a nivel matemático para que sepas, antes de jugar, cuáles son tus posibilidades. Así que... comencemos con el logo... Pero espera, suscribirte primero no sea que te guste y no te hayas suscrito. Ahora sí, comencemos con el logo y vamos con el vídeo. Ah si, là c'est mes numéros. Pues aquí estoy, otra vez en el casino, pero esta vez para enseñaros otro juego que es el póker. Lamentablemente no me dejan grabar, así que voy a infiltrarme a ver si saco algunas tomas y os enseño un poco cuál es el ambiente y cómo juega la gente. Así que, adentro vídeo. El Poker Texas Hold'em sin límites es un juego de baraja francesa de hasta 23 jugadores simultáneos donde el objetivo es eliminar a todos los jugadores de la mesa para ganar todas sus fichas o simplemente para ganar el máximo dinero posible en la modalidad de cash. Para esto se reparten dos cartas no visibles a cada jugador y estos decidirán por turnos y en base a sus cartas si quieren apostar, pasar, retirarse, igualar o subir la apuesta. Una vez todos los jugadores han tomado una decisión, el dealer o repartidor saca tres cartas visibles de flop que son utilizadas por cada jugador para ligar sus cartas con el objetivo de conseguir la mejor mano posible y se procede de nuevo a una nueva ronda de apuestas. A medida que el repartidor destapa una nueva carta, se repite el mismo procedimiento hasta tener finalmente 5 cartas destapadas. Por último, los jugadores que todavía quedan en la mesa enseñan sus cartas y se da como ganador del bote o pot al jugador que tiene la mejor mano. Los jugadores deberán así usar sus conocimientos y su estrategia para tomar las mejores decisiones que les permitan ganar. Ahora que ya has visto cómo funciona el juego, vamos a ver qué manos existen y cuál es su prioridad. En primer lugar está la pareja, formada por dos cartas del mismo valor. Es la mano menos valiosa que puedes ligar, pero dos parejas es mejor que una. Por eso la doble pareja formada por dos pares y una carta suelta gana la pareja. No está mal, pero no tan bien como si tienes tres cartas iguales. Y es que un trío con tres cartas del mismo valor supera a la doble pareja. Si ligas 5 cartas consecutivas como 5, 6, 7, 8, 9 o 10 J, Q, As, tienes una escalera que supera al trío y esta se considera más alta o más baja dependiendo de sus valores. Parece que la cosa mejora, pero mejor que la escalera es el color, que se compone de 5 cartas del mismo palo, sin importar su valor o si son consecutivas. Hay que matizar que en póker cuando hablamos de color nos referimos al mismo palo y no al mismo color. La mano que supera al color es el full o full house, que combina un trío y una pareja al mismo tiempo. Algo bastante raro de ver, aunque no tanto como si tienes 4 cartas del mismo valor. Y es que el póker es la mano más popular, pero no es la más valiosa, y aunque te hará ganador casi siempre, puede ser superada por una escalera de color, una mano que contiene 5 cartas de valor consecutivo y del mismo palo. Algo bastante único y difícil de ver, pero incluso esa mano puede ser superada por una escalera real o flor imperial. 5 cartas consecutivas del mismo palo y del 10 al as, lo que la convierte en la mejor mano posible que puedes ligar en el póker, pero también en algo casi imposible de ver. Y por último, si no consigues ligar ninguna de estas manos, ganará simplemente el jugador que tenga la carta más alta. Los casos de empate están explicados en la web por si queréis consultar las reglas más a fondo. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la probabilidad de ligar alguna de estas manos?
¿Crees que es fácil ligar una escalera o un póker? Vamos a verlo. Para esto vamos a calcular, por ejemplo, cuál es la probabilidad de conseguir un póker. Para ligar esta jugada necesitas 4 cartas del mismo valor de entre 5 cartas que se reparten. Esto es, las maneras que tienes de obtener 4 cartas iguales, con un valor posible de 13 y 4 palos posibles de 4, por las maneras de obtener otra carta que no sea de ese valor, con un valor posible de los 12 restantes que quedan y lógicamente un palo de 4. Lo que en realidad calcula para ambas son las maneras de seleccionar los valores por las maneras de seleccionar los palos. Esto nos da exactamente 624 maneras posibles de hacer póker, entre todas las combinaciones de 5 cartas que puedes hacer. Pero, ¿cuántas son? Si tenemos en cuenta que una baraja francesa tiene 52 cartas y debemos seleccionar 5, el número total de posibilidades son todas las combinaciones posibles de 52 elementos cogidos de 5 en 5, ya que si lo piensas detenidamente, no importa el orden y no se pueden repetir. Este cálculo nos indica que la probabilidad de ligar un póker antes de destapar ninguna carta es aproximadamente de un 0,02%, lo que significa que tienes muy pocas posibilidades de ligarlo a priori, al ser una mano muy poco probable. Pero, ¿cuál crees que son las probabilidades de las otras manos? Si calculamos las probabilidades de todas las manos, obtenemos la siguiente tabla. Como ves, manos importantes como el póker o el full son muy difíciles de conseguir y viceversa. Las manos menos importantes son mucho más fáciles y probables, lo cual tiene bastante sentido. Fíjate también que la única jugada a la que puedas aspirar frecuentemente es una pareja, ya que jugadas como el trío, el color o incluso la doble pareja son bastante complicadas de conseguir. Y lo más importante es que ninguna jugada llega al 50% y ni siquiera la suma de todas consigue el 50%, lo que significa que la mayoría de veces no vas a ligar nada. Ya has visto que conseguir una buena mano no es nada fácil, y lo que tendremos normalmente serán cartas que puedan conformar una mano con las cartas que quedan todavía por destapar. O dicho de otra manera, un proyecto de mano. Este proyecto tendrá una cierta probabilidad de completarse, pero ¿cómo la calculamos? Si alguna vez has visto un torneo de póker en televisión, recordarás seguramente un porcentaje que se muestra al lado de las cartas de cada jugador. Esto no es más que la probabilidad que tiene cada uno de ganar y se basa tanto en sus cartas como la del resto de los jugadores, incluyendo las cartas comunitarias. Si lo pensamos bien, este cálculo solo es posible porque la televisión conoce las cartas de todos y cada uno de ellos, por lo que solo nosotros podemos ver qué probabilidades reales tienen y quién está jugando mejor. Si los jugadores pudiesen conocer la mano de sus rivales, no tendrían dificultad alguna para jugar al poder calcular todas esas probabilidades de manera exacta, pero lamentablemente esto no es posible porque no conocemos qué cartas tienen. Por eso se considera el póker un juego de información incompleta e imperfecta. En consecuencia, los jugadores tienen que intentar recoger toda la información posible para calcular algo que se aproxime lo máximo a esas probabilidades. No parece fácil, ¿verdad? Para esto debemos introducir dos conceptos matemáticos que se utilizan en el mundo del póker, que son las odds y las outs, y que sirven para calcular nuestras probabilidades de completar un proyecto o proyectos. Imagina que tienes un proyecto de color en el turn y quieres calcular las probabilidades de poder completarlo en la última ronda de apuestas. Para conseguir tu proyecto con la siguiente carta, necesitas una que sea del mismo palo. Como un palo tiene 13 cartas y han salido 4 de ellas, tan solo quedan 9 cartas de la baraja que te servirían para completar tu color. Esto da un total de 9 outs, y si queremos calcular las probabilidades para estas 9 outs, lo que haremos será calcular las odds, que es la probabilidad que se utiliza en póker y que a diferencia del habitual, donde se calculan casos favorables entre posibles, aquí se calculan los desfavorables entre los favorables. ¿Y por qué así? Porque normalmente tenemos más probabilidades de no ligar nuestro proyecto que de ligarlo, pero esto ya lo verás más adelante. Los casos favorables son precisamente las outs, y los desfavorables son todos los posibles menos los favorables, es decir, todos menos las outs. Por último, los posibles son la cantidad de cartas que quedan por mostrarse, que calculamos restando a las 52 cartas totales de la baraja las que ya han sido destapadas, incluyendo también las de los rivales. Si haces el cálculo para tus 9 outs, obtendrás unas odds de 4,11, o dicho de otra manera, por cada vez que ganes perderás 4,11 veces, lo que equivale a un 19,57% de probabilidades de ligar el color con la última carta por destapar. ¿Te parece poco?
Calcular todo esto no es algo muy práctico, por eso he creado una tabla donde puedes consultar qué probabilidades tienes con las outs de tu proyecto o proyectos. Si echas un vistazo puedes ver que la tabla se compone básicamente de 3 columnas, que son las probabilidades que se pueden calcular en las etapas de flop y turn, ordenadas de izquierda a derecha, donde nos interesan principalmente la primera y la última. Si queremos consultar nuestro proyecto de color con 9 outs en el turn, vemos el mismo 4,11 que habíamos calculado por nuestra cuenta. Con estas tablas puedes observar cosas interesantes, como que un proyecto de color tiene más probabilidades que cualquiera de escalera, o que un proyecto de escalera tiene más probabilidades si puede completarse por 2 puntas en lugar de una. Fíjate también que cualquier proyecto que incluya 2 jugadas simultáneas, como un proyecto de escalera y color al mismo tiempo, siempre va a ser más probable que cualquiera de los dos por separado, ya que al poder ser completado de cualquiera de las dos maneras acepta un número mayor de outs. Curioso, ¿verdad? Otro detalle importante es que casi nunca tendrás más de un 50% de probabilidades, lo cual indica, como dije antes, que la mayoría de veces no vas a ligar tu proyecto. A nivel práctico puedes calcular todo esto sin necesidad de tablas, con la regla del 4 y la regla del 2, multiplicando por 4 en el flop a turn y river o por 2 en el turn. Estas reglas proporcionan un valor bastante cercano y pueden ser útiles cuando no dispongamos de nada a mano. Si las usas para tu proyecto de color, tienes que para tus 9 outs en el turn son 9 por 2, que son 18, lo cual se acerca bastante al 19,57 que marca la tabla. Esto puede ser suficiente para muchos jugadores, aunque hay otras reglas parecidas para aproximar estos valores. También existen distintas variantes de odds por si os interesa el tema. Tras ver esto, puede que te surjan las siguientes preguntas. Si normalmente tenemos una probabilidad pequeña, ¿qué sentido tiene apostar? ¿No deberíamos hacerlo solamente cuando tenemos una mayoría de probabilidades? Y la segunda, aunque yo calcule mis odds, ¿no puede el rival superarme con una mano que sea mejor que la mía? O dicho de otra manera, ¿qué diferencia creéis que hay entre calcular nuestras odds y nuestras probabilidades reales? Para resolver tus dudas, he creado una calculadora de póker a la que tienes un enlace en la descripción donde vamos a experimentar un poco con todos estos conceptos. Con ella puedes ver que una simple pareja de 7 tiene más probabilidades frente a unas K, o que un proyecto de escalera y color tiene más probabilidades que una flamante pareja de reyes en el flop. También puedes ver que una pareja con valores bajos como 6-6 tampoco es tan buena mano, ya que puede ser superada fácilmente por cualquier pareja más alta. Puedes consultar cualquier mano que necesites. Ahora vamos a crear con nuestra calculadora de póker tu proyecto de color. Y vamos a suponer que tu rival aspira a un proyecto inferior con una pareja ligada de jotas. Apretamos el botón para calcular el resultado y vemos que tus probabilidades de ganar contra sus cartas son del 20%, lo cual es bastante parecido a lo que habíamos calculado. Puede parecer que las odds son suficientes para conocer a ciencia cierta nuestras probabilidades, pero imagina que las cartas permitieran a tu rival tener un proyecto superior como póker o full. Si calculamos de nuevo tus probabilidades para esa posible situación, vemos que el cálculo ya no se ajusta a las odds. Esto ocurre porque antes tu probabilidad de ganar dependía únicamente de que ligases o no tu proyecto, pero ahora también dependes de que el rival consiga o no un proyecto superior, lo cual disminuye tus opciones al poder ser superado con una mano mejor que el color. La cosa se va poniendo interesante. Fíjate que el detalle más importante es que aunque el cálculo es diferente, no es una diferencia demasiado grande, porque sigue siendo más difícil ligar un full o un póker que un color, lo que te indica que a más fuerte sea tu proyecto de mano, más fiables serán tus odds en promedio, ya que será más difícil que exista otro proyecto que pueda modificarlas. Depender más de nosotros mismos nos aporta una información más completa y debemos aprovecharla. Pero en la práctica es fácil que tus oponentes puedan tener mejores cartas que tú, especialmente cuando hay muchos jugadores en la mesa o se hacen grandes apuestas. Por eso debes tener también presentes los posibles proyectos o manos que tus rivales pueden tener con las cartas comunitarias, sobre todo cuando se apuesta una gran cantidad de dinero. Cuando tu mano ligada sea superior a todas esas posibles, tu victoria estará asegurada, pero cuando tengas únicamente un proyecto y tampoco pueda haber manos superiores con las cartas que quedan todavía por destapar, tus probabilidades reales serán como mínimo tus odds. La calculadora parece algo muy útil, pero todavía no hemos contestado por qué debemos apostar con una probabilidad inferior al 50. Además, ¿cómo calculamos estas probabilidades si no sabemos qué cartas tienen nuestros rivales? ¿Qué cartas debemos poner cuando no sabemos cuáles son? Entonces, ¿cómo lo hacemos?
La respuesta a todas estas preguntas la tendréis en el siguiente vídeo de las matemáticas del póker. Así que si estáis interesados, suscribiros a mi canal y pronto podréis ver la segunda parte. Y nada, esto ha sido todo, así que gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!